Un mendigo vio la cartera de un millonario caer y la recogió del suelo. No creerás lo que hizo. Antes de empezar me gustaría que te suscribieses a mi canal y que comentases en qué parte del mundo nos estás viendo hoy. En una ciudad de acero y concreto, donde el ajetreo constante de los vehículos y la prisa de las multitudes componían una melodía cotidiana, el tiempo parecía avanzar sin descanso. Era una de esas mañanas frías, de cielo gris plomizo y viento cortante, cuando las almas se encogían por el frío. La ciudad era vibrante, pero al mismo tiempo cruel, sus calles estaban llenas de vida y éxito, pero también de soledad y abandono. Manuel, un hombre mayor, de rostro curtido y barba canosa, se encontraba sentado en una de las esquinas más transitadas del centro. Los años de calle lo habían endurecido, pero no completamente. Todavía guardaba destellos de la persona que alguna vez fue. Vestía un abrigo raído, que hacía mucho tiempo dejó de proteger del frío, y unas botas viejas con los dedos casi asomando. Junto a él, una caja de cartón servía de hogar para sus escasas pertenencias, una manta rota, un vaso de plástico para las monedas y algunos recortes de periódico que le recordaban días mejores. En otro tiempo, Manuel había sido un hombre con sueños, un padre de familia, un esposo dedicado. Había trabajado como carpintero durante décadas, construyendo muebles con sus propias manos, hasta que la economía le dio un golpe fatal. Los talleres cerraron, las deudas se acumularon, y con el tiempo perdió su casa. Su esposa, cansada de las penurias, lo dejó llevándose a su hijo, y desde entonces, su vida había descendido lentamente en una espiral de desolación. A pesar de todo, en su corazón todavía latía una pequeña chispa de esperanza, aunque cada día se apagaba un poco más. Los transeúntes pasaban a su lado sin mirarlo, como si no existiera, como si fuera parte del paisaje urbano, un ser invisible. A veces, alguien le lanzaba una moneda, a veces una mirada de repulsión o indiferencia. Sin embargo, Manuel permanecía en silencio, inmerso en sus pensamientos, tratando de recordar quién había sido, de aferrarse a algún rastro de dignidad. Esa mañana, el destino parecía decidido a cambiar su curso. Mientras observaba el ir y venir de la gente, sus ojos cansados se posaron en un hombre que destacaba del resto. Era alto, de mediana edad, con una postura erguida y segura. Llevaba un abrigo largo de lana, perfectamente planchado, y un traje de diseñador. Cada detalle en su apariencia gritaba éxito. Este hombre no era otro que Alejandro Salcedo, uno de los empresarios más poderosos y ricos de la ciudad. Su fortuna era inmensa, construida sobre inversiones, bienes raíces y tecnología. Alejandro era conocido por ser astuto, implacable en los negocios, y según muchos, bastante distante y frío. A pesar de todo el lujo que lo rodeaba, Alejandro llevaba una vida solitaria, enfocado únicamente en incrementar su riqueza y poder. Había sacrificado relaciones personales, amistades, e incluso el amor, por su insaciable sed de éxito. Para él, el dinero lo era todo, y el respeto que generaba entre sus colegas y empleados se basaba en el miedo, no en la admiración. Mientras Alejandro caminaba apresuradamente por la acera, sacó su cartera de cuero negro, una de esas piezas caras y finas que solo los más adinerados poseen, para buscar un recibo. Estaba distraído, revisando su teléfono con una mano, cuando alguien lo empujó sin querer. En ese momento, la billetera se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, sin que él se diera cuenta. Continuó caminando, absorto en sus pensamientos, sin sospechar que acababa de perder algo valioso. Manuel, desde su rincón, lo vio todo. Vio la billetera caer justo delante de él, y como el hombre, sin percatarse de su pérdida, seguía avanzando con paso decidido. El mendigo se quedó observando la escena por un momento, inmóvil. Su corazón empezó a latir con fuerza. La cartera estaba a su alcance. Allí, en el suelo, a solo unos metros de distancia, estaba la oportunidad que nunca había tenido. Quizás había dinero en su interior, suficiente para cambiar su vida. Podría comprar comida caliente, quizá una noche en un hotel, y si la suerte lo acompañaba, podría incluso alquilar una habitación por unos días, comenzar a reconstruir algo, cualquier cosa. Manuel miró a ambos lados. Nadie estaba prestando atención. Los transeúntes seguían su camino, como si la vida fuera una cinta transportadora que los arrastraba sin detenerse.
Era un instante decisivo. Podía quedarse con la billetera, usar el dinero y desaparecer en las sombras. Nadie lo sabría. El hombre que la había perdido era claramente rico, no sentiría la falta de unos pocos billetes. El dilema moral lo golpeó como un martillo. Su mente estaba dividida entre la necesidad y la ética. Durante unos segundos, que parecieron eternos, Manuel permaneció en silencio, mirando la cartera, y recordó a su padre. De niño, su padre siempre le decía que la honestidad era la única riqueza que no se podía comprar ni vender. Esas palabras, aunque enterradas bajo años de sufrimiento, salieron a la superficie con una fuerza inesperada. A pesar de las dificultades, a pesar del hambre y el frío, Manuel siempre había tratado de vivir con principios, aunque la vida le había dado pocas oportunidades para demostrarlo. Finalmente, decidió. Se levantó con dificultad, sus rodillas dolían por el frío y la edad, pero logró enderezarse. Caminó hacia la cartera, la recogió y miró a lo lejos al hombre que se alejaba entre la multitud. Sus pasos eran inseguros, pero no titubeó. Aceleró el paso para alcanzarlo. «Señor. Señor», gritó, su voz rasposa por los años de vivir en la intemperie. Alejandro no lo escuchó al principio, seguía inmerso en sus pensamientos y la conversación en su teléfono. Pero el llamado persistente y los pasos que se acercaban lograron captar su atención. Se dio la vuelta, con una expresión de impaciencia en el rostro. Su mirada se cruzó con la de Manuel, y en un principio no supo qué pensar. Delante de él estaba un hombre harapiento, sucio, con el cabello revuelto y los ojos cansados. Por un instante, Alejandro pensó que sería un mendigo más, pidiendo dinero o ayuda. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro, con un tono que denotaba cierto desdén, como si ya estuviera cansado de la situación. Manuel, sin decir una palabra, extendió su mano y le mostró la cartera. «Esto se le cayó», dijo en voz baja, con humildad, pero con firmeza. Alejandro miró la billetera, y luego a Manuel, con incredulidad. No podía creer lo que veía. Tomó la cartera rápidamente y la abrió. Todo estaba allí, el dinero, las tarjetas, los documentos. No faltaba nada. Lo revisó varias veces, sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Frente a él, un hombre que claramente lo necesitaba todo le había devuelto algo que podría haberle cambiado la vida. «¿Por qué me la devuelves?», preguntó Alejandro, confundido. Manuel lo miró a los ojos, y con una serenidad que sorprendió al empresario, simplemente respondió: «Porque no es mía». Alejandro se quedó en silencio. No era solo la respuesta, era la manera en que la dijo. Con una sencillez que desarmaba, con una verdad que pocas veces había escuchado en su mundo de negocios, donde las mentiras y las manipulaciones eran moneda corriente. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no supo qué decir. «No tengo nada», continuó Manuel. «Pero tampoco quiero tener algo que no me corresponde». Manuel hizo una pausa, con una pequeña sonrisa triste, añadió: «El dinero no lo es todo, señor». Esa última frase resonó en la mente de Alejandro. ¿El dinero no lo es todo? Era algo que había olvidado hace mucho tiempo. En su carrera desenfrenada hacia el éxito, en su búsqueda insaciable de más poder, más riqueza, más estatus, había dejado de lado todo lo demás. Relaciones, valores, su propia felicidad, todo había sido sacrificado en el altar del dinero. Y ahora, este hombre, que no tenía nada, le estaba enseñando una lección que ni siquiera sabía que necesitaba aprender. Alejandro miró a Manuel con otros ojos. Ya no era solo un mendigo, era alguien que poseía una riqueza que él mismo había perdido: integridad. Y en ese instante, algo cambió dentro de él. Un sentimiento de gratitud y admiración comenzó a surgir, mezclado con un extraño remordimiento por la vida que había llevado. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente Alejandro, rompiendo el silencio. «Manuel», respondió el mendigo, con una leve inclinación de cabeza. Alejandro miró a su alrededor. La ciudad seguía su curso frenético, ajena a lo que acababa de suceder. Pero para él, ese momento había marcado un punto de inflexión.
su mirada volvió a posarse en Manuel, y sin pensarlo demasiado, tomó una decisión que cambiaría no solo la vida del mendigo, sino también la suya. «Ven conmigo», dijo Alejandro, señalando un coche lujoso que lo esperaba a unos metros. Manuel lo miró con sorpresa. ¿A dónde lo estaba llevando? ¿Qué podía querer un hombre tan poderoso de alguien como él? Durante un instante, dudó, pero algo en los ojos de Alejandro le transmitió sinceridad. Decidió confiar y lo siguió. Subieron al coche en silencio. Durante el trayecto, Manuel observaba por la ventana las calles que había recorrido durante años, pero esta vez desde el calor y la comodidad de un vehículo que jamás habría imaginado pisar. Alejandro, por su parte, estaba sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre la importancia de lo que acababa de presenciar. Algo se había removido en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. Llegaron al imponente edificio donde se encontraba la sede de los negocios de Alejandro. Era un rascacielos de cristal, una torre que representaba el éxito y la ambición, pero que ahora, ante los ojos de Manuel, parecía un mundo ajeno, inalcanzable. Al llegar a la oficina, Alejandro invitó a Manuel a sentarse. Era un espacio moderno, amplio, lleno de luz natural y con una vista panorámica de la ciudad. El contraste entre la vida de Manuel y el lujo que lo rodeaba era abrumador. «Manuel», comenzó Alejandro, mientras se sentaba frente a él. «Lo que has hecho hoy, no muchos lo harían». Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Has demostrado ser un hombre íntegro, algo que en mi mundo es raro. Muy raro». Manuel se limitó a asentir, incómodo con los elogios. Para él, simplemente había hecho lo correcto, lo que cualquier persona decente debería hacer. Pero para Alejandro, ese simple acto de devolver la billetera era mucho más que eso. Era un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida. «Quiero hacer algo por ti», dijo Alejandro de repente. «No puedo devolverte todo lo que has perdido, pero puedo ofrecerte una oportunidad». Manuel lo miró, confundido. «¿Una oportunidad? ¿Qué quiere decir?» «Quiero que trabajes para mí», continuó Alejandro, con una sonrisa que parecía tan sincera como sorprendente. «Necesito a alguien como tú, alguien que sepa lo que es la verdadera honestidad. Comenzarás con algo sencillo, pero quiero darte la posibilidad de recuperar tu vida». Manuel no podía creer lo que estaba escuchando. Después de años de vivir en las sombras, de ser ignorado y despreciado, alguien le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. No solo eso, sino que ese alguien era uno de los hombres más poderosos y ricos del país. «No sé qué decir», susurró Manuel, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. «No tienes que decir nada», respondió Alejandro, poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Solo prométeme que seguirás siendo quien eres. Eso es todo lo que necesito». Manuel estrechó su mano, sintiendo una calidez y una gratitud que no podía expresar con palabras. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de manera drástica, pero también sabía que nunca perdería la esencia de lo que era. Y así fue. Los días pasaron, y Manuel comenzó a trabajar en las oficinas de Alejandro, realizando tareas sencillas al principio, pero siempre con la misma honestidad y dedicación que lo habían caracterizado. Con el tiempo, fue ascendiendo en responsabilidad, y poco a poco, su vida se fue reconstruyendo. Recuperó su dignidad, su confianza, y más importante aún, la esperanza. Alejandro, por su parte, también cambió. El encuentro con Manuel lo transformó. Comenzó a valorar cosas que antes había pasado por alto: la honestidad, las relaciones humanas, y la importancia de ser una persona íntegra, no solo un hombre rico. Su trato con los empleados mejoró, sus prioridades cambiaron, y aprendió a disfrutar de los pequeños momentos que antes no había apreciado. Con los años, Manuel y Alejandro se convirtieron en amigos. Dos hombres de mundos completamente distintos, unidos por un simple acto de bondad. La vida, en su infinita complejidad, les había mostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en los valores que compartes y en las personas que te rodean. Manuel nunca volvió a las calles. Encontró un lugar en el mundo, y Alejandro, gracias a él, redescubrió el suyo.
Y en esa ciudad fría y bulliciosa, donde la vida seguía su curso, dos almas habían encontrado una nueva razón para creer en la bondad que aún existía en el corazón humano.